Hola, ¿qué tal amigos de SEMA? Como cada martes, les traemos otra psicocápsula, continuando obviamente con las series de psicocápsulas acerca del tema PAPS. Para continuar, quisiera hacer un pequeño resumen acerca de todo lo que hemos visto acerca del tema PAPS, que son los primeros auxilios psicológicos. Les va a aparecer una imagen ahorita en donde les vamos a ir explicando todo lo que hemos visto, que primeramente fueron los tipos de desastres, que recuerden se dividen en naturales y antrópicos. Después vimos lo que es el psicotrauma. Continuando con esto fueron la tipología de traumas, que es el trauma tipo 1, 2, mixto, el desnos, el relacional y la traumatización secundaria. Después vimos el estrés agudo o TEA, el trastorno de estrés postraumático, el desnos y PAPS, que fue la semana pasada donde Ismael, nuestro compañero, nos explicó la definición de PAPS y el primer intervencionista. El día de hoy, entonces, les voy a explicar lo que es el decálogo del intervencionista PAPS. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, son 10 puntos importantes que el intervencionista de los primeros auxilios psicológicos tiene que llevar a cabo o tendría que llevar a cabo para poder ser un intervencionista y poder ayudar a las personas dentro de los desastres naturales o antrópicos que se pueden presentar en diferentes partes. Obviamente se puede presentar por un terremoto, por un tornado, por un tsunami. Incluso ahora que estamos con esta situación del aislamiento y la pandemia, pues muchos intervencionistas deberían o podrían estar ayudando a las personas que están perdiendo a sus familiares. Entonces, bueno, el primer punto es salvaguardar la integridad de la persona. Esto es de manera física, de manera emocional y de manera social. Es decir, nosotros como intervencionistas debemos alejar a la persona del estímulo aversivo en ese momento. Hay que recordar que la persona está en shock, la persona está violentada o la persona está traumatizada de diferentes maneras, como lo vimos de acuerdo a la tipología de traumas. Entonces, lo más conveniente para esta situación es primero alejarlas del estímulo aversivo y después salvaguardarlo y ayudarlo de manera física, es decir, estás bien físicamente, emocional, cómo te sientes y socialmente, en dónde te encuentras, cuántas personas son y qué está pasando. Si fue una situación, por ejemplo, un terremoto fue una situación a nivel nacional, digamos, entonces tenemos que saber realmente qué está pasando y entonces hacer nuestra primera intervención. La segunda es la intervención práctica sin expresión para que la persona pueda expresar lo que quiere decir. Es decir, no podemos obligar a la persona a expresarse, no podemos decirle llora si te sientes mal o grita o dime cómo te sientes, dime qué estás sintiendo. A lo mejor la persona está en shock y ni siquiera ha podido procesar lo que ha pasado. Entonces no podemos obligarla ni podemos presionar a la persona para que nos explique lo que está sintiendo, pensando o pasando en ese momento. El número 3 es evaluar lo que necesita y le preocupa inmediatamente, es decir, cuál es la prioridad de esa persona en ese momento. Su familia, la situación de sus bienes, su situación, su salud, a lo mejor está lastimado y no se ha dado cuenta. Si se perdió alguien de su familia, ¿cuál es su prioridad? Yo venía con mi mamá, yo venía con mi papá, yo venía con mi hijo. Entonces su prioridad es encontrar a esa persona, a lo mejor, ¿ok? El número 4 es apoyar en identificar recursos de afrontamiento, es decir, ¿qué decisiones podemos tomar en este momento? La decisión es alejarte del edificio que se cayó, entonces no podemos entrar, obviamente, porque entonces también nosotros corremos riesgo. Entonces, sí, yo sé que tu hijo, tu mamá, tu papá están perdidos, pero tenemos primero que saber qué decisión podemos tomar. No podemos entrar a ese lugar porque nosotros podemos sufrir algún tipo de lesión o, ¿sabes qué? Sí, podemos ir a tal lado y entonces podemos empezar a buscar. Hay que saber qué tipo de situación estamos enfrentando para saber qué es lo que podemos hacer en ese momento. La número 5 sería contextualizar la situación con una aproximación empática, es decir,
informar a la persona. ¿Qué es lo que tiene que contener la información que yo le puedo dar a la persona? Bueno, certezas. Yo tengo que darle certezas a la persona, de decirle, ok, a ver, estamos vivos, ok, mira, colapsaron tantas cosas, tantos edificios, se cayó un árbol, no sé, ¿sabes qué? Dicen que viene un tsunami, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese momento? No vamos a mentir, vamos a explicar y expresar lo que sabemos, y eso es bien importante. No podemos decir, yo imagino que puede pasar esto, sino esto es lo que puede pasar de acuerdo a Protección Civil, de acuerdo a los bomberos, de acuerdo a la policía, de acuerdo a los médicos, ¿ok? La otra es argumentos válidos. Como les digo, no pueden mentir, no podemos idear historias y no podemos mentirle a la persona pensando que así se va a calmar diciéndole tu familia está bien, porque ni siquiera nosotros lo sabemos. Hasta que nosotros sepamos podemos dar esa información. No prometer, no podemos prometerle a la persona que las cosas van a estar bien, no podemos prometerle que su familia está viva, no podemos prometerle que no perdió su casa, no podemos prometerle que no va a volver a pasar. Acuérdense que, por ejemplo, muchos sismos tienen sus réplicas, entonces no podemos decir, no, ya no va a volver a temblar nunca más, ¿no? Para calmar a la persona, eso nada más es confundirla. Y la siguiente es no brindar expectativas, porque, como les decía, no podemos hacer ninguna de estas situaciones negativas con la persona, porque lo que vamos a ocasionar es una afectación emocional a esa persona. Y después, si nosotros nos atrevemos a mentirles, en ese momento podemos calmarlos, pero al final de cuentas se tienen que enfrentar ante la realidad. Entonces simplemente estamos afectando a la persona si no les hablamos con la verdad, ¿ok? La número 6 es la reestructuración cognitiva de afrontamiento, es decir, una solución per se. La persona tiene que empezar a brindar soluciones por sí misma, es decir, es como si se activara de pronto su mente y dijera, ok, entonces si pasó esto, mientras yo a lo mejor podría ver si mi teléfono funciona para avisarle a los familiares, o ¿sabes qué? Van a venir ambulancias o policías o lo que sea, entonces si algo está obstruyendo hay que intentar que no obstruya para que pueda entrar el servicio de emergencia. O tal vez, ¿sabes qué? Vamos a ocupar esta tabla para empezar a llevar a los heridos, no sé, algo así. La persona tiene que empezar a reaccionar y empezar a entender que hay cosas que puede hacer, ¿vale? 7. Acceso a servicios de información, redes de apoyo y servicios sociales. Es importante que la persona sepa en dónde se encuentra, por ejemplo, los médicos, para que se pueda acercar por si se siente mal en algún momento. Recordemos que hay golpes que salen hasta después, y por la adrenalina que estamos generando en ese momento puede que no los estemos identificando o no nos estemos dando cuenta de lo que está pasando. Pero después tal vez se pueden dar cuenta que les duele un pie, les duele un brazo, les duele el estómago, incluso la cabeza. Entonces tienen que saber en dónde están los servicios de emergencia a donde pueden acudir en caso de que en algún momento se sientan mal. La número 8 es concientizar de mantenerse alerta tras la situación. Es decir, esto no ha terminado, tenemos que estar alerta, tenemos que estar al tanto de la información, al tanto de las personas encargadas y de las personas experimentadas. Entonces hay que estar alertas, no con miedo tal vez, pero sí alertas a cualquier cosa que pueda volver a pasar. La número 9 es delimitar lo propio y lo ajeno. Este ya es para el intervencionista, es decir, yo como intervencionista tal vez pude ayudar, pero también tengo que saber hasta dónde me toca a mí y hasta dónde ya no me toca a mí. Es decir, tengo que delimitar lo que yo puedo hacer por esa persona, pero hasta aquí, porque si me involucro más, entonces puedo salir afectado yo de manera física o hasta emocional, ¿ok? La número 10 es reducir el impacto de no generar un trastorno. Es decir, mientras sepamos hasta dónde son nuestros límites como intervencionistas, no vamos a afectar a la persona. Hay que recordar que muchas veces cuando pasan este tipo de cosas y vemos a una persona que sabe, que se está moviendo, que entiende, que en este caso seríamos nosotros, las personas que están en esa desesperación de haber perdido algo o alguien, lo que hacen es acercarse a esas personas porque les transmiten confianza.
Entonces, tenemos que saber hasta dónde decirle a la persona, ok, yo te puedo ayudar hasta aquí, pero no puedo ayudarte más. ¿Por qué? Porque entonces podríamos también afectarlos a ellos y afectarnos a nosotros mismos. De aquí entonces, después de estos 10 puntos, quisiera hablarles un poquito acerca del perfil del interviniente. En el perfil del interviniente van a ver características internas y características externas. Una de las características internas es que la persona tiene que ser empática. El interviniente tiene que ser empático. Tiene que intentar ponerse en el lugar de la otra persona para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está sintiendo y en qué punto nosotros podemos ayudarle. Tiene que tener un acompañamiento y compromiso con la persona, como les dije, siempre con los límites adecuados. Tenemos que ver por nuestra seguridad individual, es decir, no podemos estar más de 8 horas de trabajo constante y no más de 3 días trabajando en esa situación. Es decir, si estamos en una situación de un terremoto, por ejemplo, lo idóneo o lo ideal es que estemos un máximo de 8 horas en ese lugar y después nos vayamos. Y no vayamos más de 3 días seguidos a ese lugar. ¿Por qué? Porque también está en juego nuestra estabilidad y nuestra salud emocional y física. Entonces tenemos que saber cuándo decir, ok, hasta aquí llegué yo y que vengan otras personas que también pueden ayudar, ¿ok? Y tenemos que tener una perspectiva de emergencia, es decir, saber que tenemos que ayudar y qué tenemos que hacer en las primeras 72 horas de la catástrofe, ¿ok? De ahí entonces vienen las características externas. Dentro de las características externas es la seguridad. Es decir, tenemos que saber alejar a la persona del lugar en donde está corriendo peligro, ¿ok? Y darles información también que les ayude a ellos a salvaguardarse. La siguiente es la dignidad, es decir, siempre tenemos que tratar a la persona con dignidad. Hay personas que salen de los escombros o de sus casas, muchas veces desnudos. Tenemos que tratar a la persona con dignidad y con respeto. O muchos pueden estar mutilados o muchos pueden estar en shock. Entonces siempre, siempre con dignidad, siempre por favor, hay que recordar que la persona está pasando por un evento muy fuerte y entonces siempre hablarle con respeto y que mantenga su dignidad, ¿ok? Y los derechos, es decir, tenemos que tener conocimiento de cuáles son los derechos de la persona en ese momento de catástrofe, sea natural o antrópico, cuáles son los derechos de esa persona y hacérselo saber para que entonces haga uso de ellos y se sienta un poco más confiada y un poco más segura de que hay personas que también quieren ayudar. El intervencionista debe de conocer su papel de ejercicio entre múltiples eventos como pueden ser naturales y antrópicos. Es decir, tenemos que tener la información adecuada de qué tengo que hacer si es un desastre natural, si es un desastre antrópico, cuáles son mis derechos, cuáles podrían ser mis obligaciones y hasta dónde puedo yo entrar a ayudar a las personas y ayudar a mi comunidad o incluso al país. Pues hasta aquí la explicación y la psicocápsula del día de hoy. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo. Los esperamos en la siguiente y última psicocápsula de PAPS la siguiente semana. Y pues si quieren otro tema, si les interesa saber algo más, pues escríbanos o mándenos un mensajito y nosotros con mucho gusto hablaremos del tema. Recuerden también que tenemos los jueves en vivo. En este jueves va a venir el maestro César Valdés a hablarnos de psicoanálisis, así que no se lo pierdan. A las 7 de la noche vamos a estar el jueves con él en una transmisión por Zoom. Y pues no se pierdan los martes de psicocápsulas. Por favor denle like a nuestras redes sociales que van a estar apareciendo por algunos de estos lugares que los pone Ismael. Y el teléfono también para cualquier cita, cualquier duda nos pueden marcar y nosotros con mucho gusto podemos pues agendarles una cita o darles información, ¿ok? Pues muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima.